Florida está temblando. El gobernador Ron DeSantis acaba de recibir el segundo golpe político más fuerte de su mandato, y esta vez el golpe no viene de los demócratas, no viene de los medios de comunicación de izquierda, viene de adentro de su propio partido. Hoy te voy a contar todo lo que está pasando en el estado del Sol, porque esto no es solo política de Tallahassee, esto nos afecta a todos nosotros, a los que vivimos aquí, a los que amamos a Florida. Si eres nuevo en el canal, bienvenido, hermano, bienvenida hermana. Este es el lugar donde hablamos las cosas como son, sin filtros y sin rodeos. Dale like a este video ahora mismo porque la información que te voy a dar hoy la necesita ver toda nuestra comunidad, y suscríbete para que no te pierdas nada de lo que sigue pasando aquí en el estado del Sol. Vamos directo al grano. Hace apenas unas semanas, el 17 de febrero de 2026, Florida se quedó sin su fondo estatal de emergencias. Así como lo escuchas. El estado más poderoso del sureste de los Estados Unidos, el que tiene casi 22 millones de habitantes, se quedó sin ese colchón financiero que fue creado precisamente para protegernos en tiempos de crisis. Y la razón por la que eso pasó tiene un nombre y un apellido, Ron DeSantis. Pero espera, porque la historia es mucho más profunda que eso. Para entender lo que está pasando hoy, tenemos que ir un poquito atrás, porque este segundo golpe político no llegó solo, llegó después de una serie de batallas que el gobernador ha ido perdiendo, una por una, frente a su propio partido republicano en la legislatura de Florida. Empecemos desde el principio. En el año 2022, la legislatura de Florida, con apoyo de republicanos y demócratas, creó el Fondo de Preparación y Respuesta ante Emergencias. La idea era sencilla y noble, tener una reserva de dinero lista para cuando llegara el próximo huracán, para cuando ocurriera una catástrofe natural, para cuando Florida necesitara responder rápido sin tener que esperar meses aprobando presupuestos en Tallahassee. Ese fondo llegó a manejar cerca de $4.700 millones. Ese es el dinero de los floridanos. Es tu dinero y el mío. Pero el gobernador DeSantis vio ese fondo de una manera diferente. En enero de 2023, DeSantis declaró el estado de emergencia por inmigración ilegal en Florida. Hasta ahí, muchos estaban de acuerdo o en desacuerdo según sus convicciones políticas, pero lo que vino después es lo que encendió la mecha. Esa declaración de emergencia fue renovada 20 veces durante 2 años, lo que le permitió al gobernador acceder a ese fondo de emergencia sin necesitar la aprobación directa de la legislatura. Y con ese dinero, entre 2023 y 2026, la administración de DeSantis gastó aproximadamente $573 millones en operaciones de control migratorio. Solo en los últimos 6 meses antes de la crisis, se gastaron más de 400 millones. ¿En qué se gastó ese dinero? Aquí viene lo que te puede sorprender. 83 contratos con proveedores privados. Centros de detención como el famoso Alligator Alcatraz en los Everglades. Vuelos privados. Y si te parece poco, escucha esto, más de $92 millones fueron a una empresa de baños portátiles. Hubo facturas de restaurantes como el Bumpass Sports Bar en Tallahassee, y casi $500,000 a una empresa de jets privados. Y aquí es donde el corazón de la comunidad empieza a preguntarse, ¿esto es lo que debería estar haciendo un fondo que fue creado para protegernos de huracanes? Los demócratas estaban furiosos desde hace tiempo, pero lo que rompió el esquema fue ver que los propios republicanos en la Cámara de Representantes de Florida empezaron a cuestionar todo esto también. Eso, amigos y amigas, no pasa todos los días en Tallahassee. Cuando tu propio equipo te empieza a pedir cuentas, algo serio está pasando. La Cámara de Representantes de Florida presentó una propuesta que habría cambiado todo. Quería restringir el uso de ese fondo exclusivamente a desastres naturales. Nada de inmigración, nada de operativos policiales, solo huracanes, inundaciones, tornados. Ese tipo de cosas para las que el fondo fue originalmente diseñado. La propuesta decía además que se prohibiría usar el dinero para comprar aviones, barcos o vehículos motorizados. Que los reembolsos federales por gastos de emergencia tendrían que ir al Fondo General en vez de quedarse en manos del gobernador. Y que cualquier uso del fondo en situaciones que no fueran desastres naturales tendría que pasar por revisión de la Comisión de Presupuesto Legislativo. DeSantis, fiel a su estilo, salió a defender cada centavo gastado. Dijo que su administración actuó por necesidad, que sin la capacidad de detención manejada por el Estado, los migrantes con antecedentes criminales habrían sido liberados en nuestras comunidades. Y eso es un argumento que mucha gente en nuestra comunidad entiende y respeta. Nadie quiere que haya criminales sueltos en las calles de Miami, de Orlando, de Tampa. Pero el problema no era solo que se gastó. El problema era cómo se gastó, sin transparencia, sin supervisión legislativa, y con cifras que hacían levantar las cejas incluso a los republicanos más alineados con el gobernador. El Senado de Florida sí aprobó una extensión del fondo,
con 29 votos a favor y 10 en contra, para mantenerlo activo hasta finales de 2027. Pero la Cámara tenía su propia versión. Y como las dos cámaras no pudieron ponerse de acuerdo antes de la fecha límite del 17 de febrero de 2026, el fondo expiró exactamente a la medianoche. El estado más grande del sur de los Estados Unidos amaneció ese 18 de febrero sin su reserva de emergencias. Y el portavoz de la coalición de inmigrantes de Florida, Thomas Kennedy, lo dijo sin rodeos: solo los últimos 6 meses se han gastado más de 400 millones, fondos públicos, en centros de detención y en enforcement de inmigración. Ahora bien, ¿por qué le llamamos a esto el segundo golpe político? Porque el primero llegó mucho antes, y fue igualmente demoledor para la imagen de DeSantis. Y ese primer golpe tiene nombre de mujer, Casey DeSantis. Vamos a hablar de OPE Florida, porque esto es algo que nuestra comunidad tiene que entender bien. OPE Florida fue una fundación creada en 2021 por la primera dama de Florida, Casey DeSantis. Su misión original era hermosa: conectar a personas necesitadas con organizaciones sin fines de lucro, empresas y grupos religiosos para ayudarlas a salir de la dependencia del gobierno y alcanzar la autosuficiencia. Un programa bonito, con una causa noble. Nadie podría estar en contra de eso. Pero en septiembre de 2024, algo ocurrió en las sombras. Centene, una empresa que proporciona servicios de Medicaid a millones de floridanos, llegó a un acuerdo de $67 millones con el estado de Florida después de ser acusada de cobrar de más a los contribuyentes por medicamentos. De ese total, $10 millones fueron pagados directamente a OPE Florida. El problema es que esos 10 millones no eran una donación voluntaria de Centene. Era dinero que pertenecía a los contribuyentes de Florida, dinero que debía regresar al estado. En cambio, terminó en las manos de una fundación privada controlada por la esposa del gobernador. Pero eso no es todo. Una investigación de legisladores estatales encontró que OPE Florida transfirió ese dinero a dos grupos de dinero oscuro, grupos que no están obligados a divulgar quiénes son sus donantes. Y esos grupos enviaron aproximadamente $8.500.000 a un comité político que estaba haciendo campaña contra la enmienda de legalización de la marihuana recreativa en Florida en las elecciones de 2024. Y ese comité político estaba controlado por James Sotomayor, que en ese momento era el jefe de gabinete de DeSantis y que hoy es el fiscal general de Florida. Un senador estatal republicano, Joe Gruters, que fue presidente del Partido Republicano de Florida, describió las acciones de DeSantis como antidemocráticas y una violación de la ley estatal. Eso no lo dijo un demócrata. Lo dijo un republicano de toda la vida. El representante republicano Alex Andrade lideró la investigación y llegó a una conclusión escalofriante: $10 millones es mucho dinero. En el mundo real, si alguien defraudó al Estado o a una fundación de caridad por $10 millones, iría a la cárcel. Andrade concluyó su investigación y dijo que le toca a los fiscales federales decidir si presentan cargos criminales. DeSantis salió a defender a su esposa con todo. En una conferencia de prensa en Pensacola, acusó a los legisladores republicanos que investigaban el caso de comportarse más como demócratas y de confabular con la izquierda. Dijo que estaban apuñalando a los floridanos por la espalda. Hasta lanzó una insinuación velada sobre el futuro político de Casey. Algunos se sienten amenazados por la primera dama. Si están pensando en el 2026 y tienen a su caballo, no quieren que ella esté cerca. Ella lo supera con creces. Ese comentario fue un terremoto en Tallahassee, porque dejaba claro que DeSantis estaba pensando en lanzar a su esposa como candidata a gobernadora en 2026, usando OPE Florida como plataforma política. Pero el escándalo llegó en el peor momento posible. El escándalo de OPE Florida fue tan grande que el comité republicano que investigaba el caso terminó cerrando la investigación abruptamente. Muchos lo leyeron como un intento de proteger al gobernador antes de que la situación se saliera de control. Pero el daño ya estaba hecho. Varios exasesores políticos de DeSantis dijeron públicamente que no trabajarían para una campaña de Casey. Recaudadores de fondos que habían estado con DeSantis desde sus primeros días como gobernador se alejaron. Y el rumor de que Casey podría ser candidata, que antes era el tema más caliente en los círculos republicanos de Florida, se fue enfriando rápidamente. Hermanos y hermanas, aquí hay que hablar de algo más profundo. Porque todo esto no ocurre en el vacío. Está pasando en un momento muy particular para Ron DeSantis, un momento en que el reloj político está corriendo en su contra. La Constitución de Florida es muy clara: el gobernador puede tener 2 mandatos consecutivos y nada más. DeSantis comenzó su primer mandato en enero de 2019. Fue reelecto en noviembre de 2022 con una victoria aplastante sobre Charlie Crist, y tiene que abandonar el cargo el 5 de enero de 2027. No puede buscar una tercera reelección consecutiva.
Eso lo convierte en lo que en política americana se llama un lame duck, un pato cojo, alguien cuyo tiempo se está acabando y cuya influencia va disminuyendo día a día. Y los legisladores lo saben. Cuando un gobernador no puede ser reelegido, los que quieren ser los próximos candidatos empiezan a mirar más hacia Washington, hacia Tallahassee, hacia sus propios intereses políticos, y menos hacia el despacho del Ejecutivo Estatal. En la última sesión legislativa de 2025, algo histórico ocurrió. DeSantis presentó un presupuesto de $115.600 millones, y ni la Cámara ni el Senado lo respaldaron. El proceso se alargó. El gobernador tuvo que vetarle $567 millones a lo que la legislatura había aprobado para que el presupuesto final coincidiera más o menos con lo que él quería. Pero eso reveló las grietas. La Cámara quería recortes tributarios agresivos de 5.400 millones centrados en reducir el impuesto estatal a las ventas del 6% al 5.25%. DeSantis propuso una versión de 5.000 millones que incluía devolver un cheque de $1.000 a cada propietario con residencia principal en Florida. Ninguna de las dos propuestas avanzó. El Senado, preocupado por los efectos económicos de los aranceles de la administración Trump, optó por algo mucho más modesto, recortes tributarios de 2.100 millones. Además, la legislatura bloqueó o ignoró varios nombramientos clave del gobernador. El Senado rechazó a Adam Kissel como miembro de la Junta de la Universidad de West Florida por sus vínculos con el controvertido documento Project 2025. Otro nombramiento anterior, el del académico ultraconservador Scott Yene, fracasó cuando éste renunció antes de enfrentar el rechazo legislativo. Y las designaciones de Sebaun Harris y Taylor Hatch, líderes de agencias involucradas en el escándalo de OPE Florida, ni siquiera fueron consideradas por el Senado. ¿Pueden ver el patrón? DeSantis propone. La legislatura dice no o simplemente ignora la propuesta. Y para colmo, la Cámara y el Senado avanzaron con una ley que exige mayor transparencia en el proceso de selección de presidentes universitarios, justo el proceso que DeSantis usaba para colocar a sus aliados políticos en posiciones de influencia en las universidades públicas. Pero aquí viene algo que nos toca a todos de cerca como comunidad. Nosotros somos floridanos. Muchos de ustedes que están viendo este video son inmigrantes, o hijos de inmigrantes, o vecinos de inmigrantes. Vivimos en esta realidad todos los días. Y el debate sobre el fondo de emergencias no es solo una pelea política entre republicanos en Tallahassee. Tiene consecuencias reales para nosotros. Desde 2025, la administración DeSantis arrestó a más de 10.000 migrantes en Florida. Creó 2 nuevos centros de detención, el Alligator Alcatraz en los Everglades y el llamado Deportation Depot. Eliminó una ley de más de una década que permitía a estudiantes indocumentados pagar matrícula estatal en universidades públicas. Ahora esos estudiantes, muchos de los cuales llegaron aquí de niños y no conocen otro país, tienen que pagar tarifas que pueden superar los $30.000 al año, mientras que los residentes pagan alrededor de $6.380. Y propuso restringir las remesas, ese dinero que trabajadores mandan a sus familias en sus países de origen, exigiendo verificación del estatus migratorio para poder hacer transferencias internacionales. Muchas de estas personas provenientes de países del tercer mundo pueden ganar más dinero aquí con trabajos informales, dijo DeSantis. Luego, envían ese dinero en forma de remesas, a veces a familiares, a veces a amigos, y en ocasiones a carteles. Esa declaración dolió, porque muchos de nosotros, o gente que conocemos, manda dinero a casa. No para carteles, para mamás enfermas, para hermanos que estudian, para papás que ya no pueden trabajar. Y aquí es donde el debate se pone intenso de verdad. Hay personas en nuestra comunidad que apoyan las políticas de inmigración de DeSantis, que dicen que la inmigración ilegal tiene consecuencias reales, que hay personas que vienen con malas intenciones, que el orden en la frontera es necesario. Esa es una postura legítima y hay floridanos que la sostienen con convicción. Pero también hay personas que dicen que lo que DeSantis ha hecho no es controlar la inmigración, que lo que ha hecho es usar el miedo a los inmigrantes como herramienta política, que gastó 573 millones del dinero de todos los floridanos, dinero destinado a protegernos de huracanes, para construir un aparato político basado en la detención de personas. Que las facturas de baños portátiles por 92 millones y los jets privados muestran un gobierno que está usando una emergencia inventada para gastar sin control. Y nosotros, como comunidad, tenemos que tener esa conversación. No podemos cerrar los ojos ante ninguno de los dos lados. Porque al final del día, lo que está en juego aquí es quién controla el dinero de Florida. ¿Quién decide cuando hay una emergencia? ¿Quién tiene el poder de gastar miles de millones sin que nadie le pida cuentas? Y esa es una pregunta que nos importa a todos, sin importar si eres demócrata o republicano, si llegaste hace 30 años o si naciste aquí.
Ahora hay que hablar de lo que viene, porque la película no ha terminado. Con DeSantis en modo de salida obligatoria del cargo en enero de 2027, la guerra de sucesión en el Partido Republicano de Florida ya comenzó y es feroz. Por un lado tienes a Byron Donalds, el congresista republicano de Naples, que ya tiene más de $22 millones en su campaña y cuenta con el respaldo de Donald Trump. El propio Trump lo endorsó en Truth Social antes de que Donalds hubiera siquiera anunciado oficialmente su candidatura. Por otro lado, DeSantis ha estado apoyando silenciosamente a Jay Collins, su teniente gobernador, a quien elevó recientemente al cargo. El gobernador incluso publicó algo que parecía más un anuncio de campaña que un tuit gubernamental, elogiando el historial conservador de Collins. Y luego está la incógnita de Casey DeSantis. Después del escándalo de OPE Florida, los rumores de su candidatura se enfriaron, pero no desaparecieron del todo. Una encuesta reciente de la Universidad de North Florida mostró que Casey DeSantis supera levemente a Byron Donalds en la carrera republicana por la gobernación. Pero sin su equipo político de siempre, muchos de los cuales ya se fueron, esa campaña sería muy difícil. Y hay un tercer actor que no podemos ignorar, Paul Renier, el expresidente de la Cámara de Representantes, que ha lanzado su candidatura a gobernador pensando que si el conflicto entre el campo de DeSantis y el campo de Trump se intensifica, él puede quedarse con los votos de los republicanos cansados de tanto drama. Lo que está claro es que la guerra por el futuro de Florida no ha hecho más que comenzar. Y mientras esa guerra se pelea en los pasillos de Tallahassee, mientras los políticos se lanzan acusaciones y maniobran para la próxima campaña, nosotros, la gente común de Florida, seguimos trabajando, pagando impuestos, enviando a nuestros hijos a las escuelas públicas, esperando que si viene un huracán, haya dinero para ayudarnos. Porque eso es lo que más me preocupa de todo esto. El fondo de emergencias que se creó para proteger a los floridanos de los huracanes expiró la medianoche del 17 de febrero de 2026. Sí, después de la crisis, la legislatura trabajó para restaurarlo con algunas condiciones y restricciones. Pero el hecho de que llegamos a ese punto, el hecho de que por causa de una pelea política el Estado se quedó sin su colchón de emergencias, dice mucho sobre las prioridades de quienes nos gobiernan. Florida es uno de los estados más vulnerables del país ante los huracanes. Hemos visto lo que puede hacer un Milton, un Ian, un Irma. Sabemos lo que significa cuando el viento arrecia y el agua sube. En esos momentos, nadie pregunta si eres republicano o demócrata, si eres inmigrante o ciudadano de nacimiento. Todos necesitamos que el gobierno funcione, que haya recursos disponibles, que alguien esté al frente del timón. Y eso es lo que está en juego aquí, más allá de los escándalos, más allá de las peleas entre facciones republicanas, más allá de las ambiciones presidenciales de DeSantis o los planes de su esposa para el 2026. Quiero también ser justo en este espacio, porque aquí no somos de un solo bando. DeSantis ha logrado cosas que muchos floridanos reconocen y valoran. Bajo su gobierno, Florida alcanzó una calificación crediticia AAA, la más alta posible. El estado tiene la deuda per cápita más baja de toda la nación. Se eliminó una deuda estatal que venía arrastrándose desde la década de 1840. Florida ha visto crecer su economía, ha atraído empresas y residentes de todo el país, y su fondo de reserva se triplicó desde 2019. En materia educativa, aunque sus políticas sobre los derechos de la comunidad LGBTQ y el currículo escolar han generado protestas y demandas legales, sus defensores dicen que el Estado ha mejorado sus estándares académicos. Y en materia de seguridad pública, ha firmado leyes que buscan proteger a los niños, como la reciente ley de Missy, en memoria de una niña de 5 años cuya trágica historia sacudió a toda Florida. Todo eso es real también. Pero cuando tus propios aliados republicanos te acusan de actuar de manera antidemocrática y en violación de la ley, cuando el fondo de emergencia se gasta en jets privados y baños portátiles mientras viene la temporada de huracanes, cuando $10 millones de un acuerdo de Medicaid terminan en una fundación privada y luego en grupos de dinero oscuro para hacer campaña política, entonces hay preguntas que tienen que hacerse, y tienen que hacerse en voz alta. ¿Dónde quedó la responsabilidad fiscal que tanto pregona el gobernador cuando se trata del dinero de la mafia corporativa de Medicaid? ¿Dónde quedó la transparencia cuando se usan fondos de emergencia sin aprobación legislativa durante 3 años seguidos? ¿Y dónde queda la confianza de la comunidad cuando el dinero destinado a proteger a los floridanos de desastres naturales se convierte en un fondo discrecional para operaciones de deportación y jets privados? Estas no son preguntas de izquierda o de derecha. Son preguntas de ciudadanos que quieren que sus impuestos sean bien usados. Y yo sé que muchos de ustedes que están viendo este video tienen opiniones fuertes sobre este tema. Algunos me van a decir en los comentarios que DeSantis tiene razón, que la inmigración ilegal es un problema real y que alguien tiene que hacerle frente. Y tienen razón en que es un tema serio. Otros me van a decir que todo esto es un abuso de poder disfrazado de política migratoria. Y también tienen argumentos válidos.
Lo que nos une a todos es que queremos que Florida funcione bien. Que queremos líderes que rinden cuentas. Que queremos que nuestro dinero se use con inteligencia y transparencia. Que cuando llegue el próximo huracán, haya recursos para ayudar a la gente que lo pierda todo. Eso no es ideología. Eso es sentido común floridano. Y mientras DeSantis se prepara para sus últimos meses en el poder, mientras la guerra de sucesión dentro del Partido Republicano se calienta, mientras la investigación federal sobre OP Florida sigue abierta y mientras los legisladores debaten cómo reestructurar el fondo de emergencias, nosotros tenemos que mantenernos informados, tenemos que hablar entre nosotros, tenemos que participar. Porque las decisiones que se toman en Tallahassee nos afectan aquí, en nuestros barrios, en nuestras escuelas, en nuestros negocios. Florida no es solo un destino turístico. Florida es nuestro hogar. Y los que vivimos aquí, los que pagamos nuestros impuestos, los que mandamos a nuestros hijos a las escuelas públicas, los que trabajamos en los campos, en las cocinas, en las oficinas, en las construcciones de este estado, tenemos todo el derecho a exigir que quienes nos gobiernan actúen con honestidad y con responsabilidad. Eso es lo que nos merecemos. Eso es lo mínimo que podemos pedir. Si este video te dio información que no sabías, si te ayudó a entender mejor lo que está pasando en nuestro estado, compártelo con alguien que necesite saberlo. Dale like si crees que este tipo de análisis vale la pena. Y suscríbete para que no te pierdas lo que viene, porque te aseguro que en los próximos meses, con las elecciones de 2026 en el horizonte y la investigación federal todavía abierta, esta historia no ha terminado. Yo soy parte de esta comunidad, igual que tú. Y aquí seguimos, mirando de frente lo que pasa en nuestra Florida. Hasta el próximo video.